la que fue casa de Benito Juárez. Esta casa fue su hogar y desde aquí gobernó por un buen tiempo. En plena guerra de la Reforma trajo su gobierno a Veracruz. ¡Acompáñenme a conocerla! Aventureros, tenemos que dejar las mochilas por seguridad. Daniel va a ser nuestro guía el día de hoy. Síganme. Adelante, bienvenidos al Museo de Sitio Casa Benito Juárez. Este es un espacio de la Dirección General de Conservaduría del Palacio Nacional de Patrimonio Cultural. Aquí fue sede del gobierno de Benito Juárez. Esta casa fue habitada por el presidente Juárez de 1858 a 1859. Mira, justo aquí tenemos una pantalla que nos muestra ese gran recorrido que hizo Benito Juárez para llegar a Veracruz. En este espacio pues vemos todo ese periplo de Benito Juárez que salió de Ciudad de México en enero de 1858 rumbo a Querétaro, Guanajuato, Guadalajara y Colima. Estando en Colima, le llega una invitación del gobernador de Veracruz, el coronel Manuel Gutiérrez Zamora, invitándole a instalar su gobierno aquí, justo en Veracruz. Pero si se venía por vía terrestre, el camino pasaba por Ciudad de México y ahí estaban los conservadores y corría peligro. Por eso, como estamos viendo, toma un buque del puerto de Manzanillo rumbo a Acapulco, de ahí se va a Panamá, cruza Panamá en ferrocarril, toma otro buque que lo lleva a La Habana, de ahí a Nueva Orleans, y de Nueva Orleans llega en el buque Tennessee. Llega a Veracruz el 4 de mayo de 1858. Tenemos un óleo de Carmen Parra, una artista mexicana que nos muestra desde su perspectiva cómo era el Tennessee en esa época. En este museo tenemos varios recursos para aprender sobre el trayecto de Juárez en Veracruz, como pinturas, fotos, dioramas y QRs que son como una guía del museo. De este lado vamos a ver un poquito, tener una perspectiva de cómo era ese Veracruz. Tenemos varios planos de varios repositorios, así como litografías de diferentes ángulos, de diferentes perspectivas de Veracruz. Entre ellas, una de las más interesantes podría decir que es esta de Casimiro Castro, que realizó en 1863. Y nos muestra justo esa ciudad amurallada, de este lado San Juan de Ulúa, el antiguo muelle, la muralla que custodiaba Veracruz. Aquí vemos lo único que queda de la muralla es el baluarte de Santiago y justo nos encontramos en este edificio. Aquí es donde estamos actualmente. Aquí. Este edificio es el actual Centro Cultural Leyes de Reforma, que es nuestro otro espacio también. Y aquí tenemos un espacio que nos recrea un despacho de comerciante, que justo ya encontraste la magia, ¿verdad? ¿Cuál es el efecto? ¿Ya viste? Si me pongo de este lado se ve como si estuviera abandonado. Pero si me pongo de este, hay personas y están limpios. Exactamente, está muy curioso. Justo nos recrean un despacho de comerciante, la principal actividad económica en Veracruz durante toda la historia prácticamente. Y el principal puerto en toda la historia de México. Aquí llegaba todos los productos del Caribe, de Europa, de Estados Unidos, llegaban en barcos para su distribución al interior de la República y lo que producía México llegaba a Veracruz para sus exportaciones. Y esta es una reproducción de una calesa, es decir, un vehículo, que si lo vemos de este lado, que era jalado obviamente por un animal de carga, caballos principalmente. Ahí iban 2, 3, si acaso 4 personas para la distribución dentro de la ciudad, muy rápida, muy ligera. Ya para distancias más largas eran las carretas o las diligencias. Y justo en ese espacio vamos a ver lo que va llegando en la innovación tecnológica de la época, que son las máquinas de vapor. Aquí tenemos una reproducción del buque Tennessee, un buque de vapor que trajo a Benito Juárez de Nueva Orleans a Veracruz, y el ferrocarril, la locomotora del ferrocarril. En esa época solo había 13 kilómetros de ferrocarril en todo México y estaba en Veracruz, conectaba el antiguo muelle con la zona de Tejería, rumbo al aeropuerto aproximadamente. Este museo también nos muestra fotos antiguas del antiguo Veracruz. Y además, muy interesantes. Y nos presenta muchos detalles de la vida cotidiana en esa época. Como esta letrina, que era lo más innovador. Nos contaban que aquí venían a hacer sus necesidades y las limpiaban una vez a la semana. Ahora estamos en el patio. El patio estaba en medio de la casa. Miren qué bonito. Yo quisiera vivir en esta mansión. Aquí también tenían caballos y su propia área de descanso. Adelante, vamos a ir subiendo despacio.
Y esta parte está dedicada a la vida interna dentro de una casa del siglo XIX. Este documento que vemos aquí es una reproducción de un acta de cabildo, es decir, un documento donde el gobernador Manuel Gutiérrez Zamora le solicita al alcalde de Veracruz que busquen una casa para albergar al presidente que iba a llegar. Está firmada el 1 de mayo de 1858. Tuvieron solo 3 días para buscar la casa y adaptarla como Palacio Nacional, y ese documento le da esa legalidad de uso del espacio de una casa cotidiana, típica, que pase a ser Palacio Nacional. ¿Y cómo era esa casa? De este lado lo vamos a ver. Adelante. Miren qué bonito comedor. Nuestro guía nos explicó que son muestras de cómo se veía la casa de Benito Juárez. Justo ese espacio nos recrea el comedor, la actividad social prácticamente. Aquí tenemos una lista de las personas que habitaban las casas. Y aquí está cuánto les pagaban a los que trabajaban en ella. Miren, estas son vasijas originales que le pertenecían a la familia de Benito Juárez. Pueden ver sus iniciales grabadas en ellos. Miren, esta es una sala con una escupitera. Las escupiteras servían para cuando tenías algo en la boca, lo escupías ahí. Y en esta sala se está recreando lo que era el despacho del presidente, el lugar de trabajo y la biblioteca. Acá está Benito Juárez, posiblemente es Melchor Ocampo, era uno de sus amigos y sus colaboradores, y el joven Matías Romero. Esta mesa es... Exactamente. Aquí estaba Juárez con sus amigos, ¿no? Exactamente, es el espacio de trabajo, lo que es el escritorio, los tinteros, el espacio para guardar las hojas, el lugar para guardar las plumas también, con lo que escribían. Científicos de la época, exploradores como Alexander von Humboldt e historiadores como William Prescott también eran muy citados por ellos. Y este es un libro también fundamental para el pensamiento de los liberales de la democracia en la América del Norte. Y este espacio, esta pieza... ¿Qué es esto? ¿Qué forma le ves? De acá puedes acercarte, mira, de este lado. Un mini cañón. Exactamente, es un mini cañón. Posiblemente funcionó hace mucho tiempo para los estudiantes de artillería. De este lado tiene un orificio también pequeñito ya para la mecha. Y en este caso tenía la función de ser un pisapapel. Es decir, lo ponían en las hojas del libro para que el viento no las moviera. Adelante. Adelante. ¿Ahora qué descubriste en esta sala? Estamos en la cocina, un espacio, pues yo menciono el corazón del hogar. Aquí el calorcito, los aromas, el calorcito del fogón, los aromas. Exactamente, es el fogón. Ahí le ponen la leña, no había estufas de gas en esa época. Para que varios alimentos no se echaran a perder, pero para que los roedores o el gatito no se comiera los huevos o la carne o el pescado, lo guardaban en un espacio así, que pues no podía subir el gato, el gatito no le alcanzaba, pero tampoco los ratones tal vez. Y era un espacio para seguridad de los alimentos. Ahora vamos a la última parte del recorrido. Ya viste aquí, estamos arriba del patio. Pues aquí nos da la bienvenida Benito y Margarita, porque vamos a pasar a las áreas de las habitaciones, que está, la primera es de este lado. Justo esta habitación está dedicada a los ministros, principalmente Melchor Ocampo, Manuel Ruiz,
y Francisco Cendejas. Aquí tenemos las fotos de ellos que siempre estuvieron con Juárez. Entre ellos venía el joven Matías Romero. Él era un empleado particular de Melchor Ocampo, muy joven, y él escribía un diario, el cual tenemos una reproducción de ese diario. Avisaba o ahí escribía a qué hora se levantaba, qué desayunaba, dónde iba, si iba a la playa, si le iba bien en el día. Y pues también los tinteros para escribir ahora cartas a la familia. El quinqué, así se le llama este objeto, esta pieza que servía para iluminar. Aquí tenemos una colección de muñequitos de arcilla conocidos como los panduros, que nos muestran al presidente, al gobernador y al equipo de trabajo que venía con él. Esta última sala dedicada a la habitación de la familia Juárez Maza. Cuando Benito Juárez hizo todo ese recorrido desde Manzanillo, Panamá, La Habana, Nueva Orleans, lo hizo en buques de vapor solo con sus ministros. Su esposa, Margarita, se quedó en un pueblo de la Sierra de Oaxaca haciendo ropa, haciendo pan para mantener a sus 8 hijos que tenía con Benito, exactamente. Justo cuando llega Benito Juárez a Veracruz, manda a traer a su familia, que bajan toda la Sierra de Oaxaca a lomo de estos animales de carga. Llegan a Veracruz a finales de 1859, ya fue en 1860, al año siguiente, cuando nace en Veracruz la novena hija de Benito Juárez y Margarita, la niña Jerónima Francisca Juárez Maza, que fue la primera persona en ser registrada en el registro civil que se crea en Veracruz con las leyes de reforma. Y pues tenemos aquí una ambientación de esa habitación, los juguetes de los niños, la carriola, el aguamanil, objetos personales. Exactamente, la pequeña Jerónima Francisca. Y también entre los objetos originales tenemos este bordado que hizo Margarita Maza, que es original, al igual que el chal que tenemos de aquel lado, fue tejido por ella. Tenemos una colección de panduros que nos muestra a los 8 hijos de Benito y Margarita. ¿A los 8 hijos? Ajá, que estuvieron en Oaxaca. En brazos tienen a la pequeña Jerónima Francisca, que ya nació en Veracruz. En total tuvieron 12 hijos. Ajá, pero aquí en Veracruz solo estuvieron 9. Adelante, pueden tomar asiento. Exacto, y un poco frío. En esta última parte tenemos una proyección de Benito Juárez dándonos un mensaje muy importante. ¿Qué tal te pareció el recorrido? Pero no quieres que se acabara. Ah, pues puedes regresar de nuevo. Al final hay una tiendita de artesanías veracruzanas. No olvides llevarte algo para apoyar a los artesanos. Bueno, aventureros, hoy no me despido de ustedes, ya que va a haber una segunda parte de este video. Visitaremos el Centro Cultural Leyes de Reforma. Nos vemos en el siguiente video. Nos vemos en la siguiente aventura. Adiós.